Estimados hermanos en Cristo Jesús, nos volvemos a encontrar una vez más, un miércoles más en este horario para compartir con ustedes de la palabra del Señor y poder de esa manera entender los propósitos de Dios para nuestra vida. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Corintios y estamos en el capítulo 3, terminando el 3 para iniciar de inmediato hoy día el capítulo 4, así es que vamos a avanzar. Estábamos viendo este hecho de la división que existía en la iglesia, por eso que Pablo dice en el texto: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros cree ser sabio, según este mundo, hágase ignorante, y así llegará a ser verdaderamente sabio. En eso quedamos la semana pasada, de ahí vamos a partir hoy día, terminando, como digo, con un par de minutos más y comenzamos con el texto del capítulo 4. Pero antes vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que tu Santo Espíritu pueda dirigir nuestra vida en este momento y que la gracia tuya nos acompañe para que todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que digamos sea agradable para ti. Gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia con nosotros en esta hora, y que tu Espíritu Santo, Señor, aclare nuestras ideas, nuestros pensamientos, para que podamos entregar una palabra certera, una palabra, Señor, que llegue al corazón de los hermanos. Muchas gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Entonces, desde esta perspectiva, nos gustaría ver a aquellos que están hoy día estudiando, que estudian la Biblia, que se capacitan, ¿no? Y que fueran conscientes, que pudieran darse cuenta de la importancia que tiene en este tiempo, en el mundo, en Chile, en cualquier parte, ¿no es cierto?, que tiene el propagar, el difundir la palabra de Dios. Luego, en los versículos 19 al 23 de este capítulo 3, dice lo siguiente: la sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios. Como está escrito, Él prende a los sabios en su propia astucia. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos o razonamientos de los sabios y sabe que son vanos, inútiles. Así que ninguno se jacte en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, Apolos o Cefas, sea el mundo, la vida o la muerte, sea lo presente o lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros sois de Cristo, y Cristo es Dios. Mire qué importante es que nosotros logremos alcanzar, a apreciar, a entender estas afirmaciones y no tener que estar limitados por un determinado grupo, incluso diría yo, por una determinada denominación. Tenemos que sentir que pertenecemos a esa área de la vida de la iglesia que busca constantemente la dirección, la enseñanza de Jesús en razón de sus propias vidas y de sus propias enseñanzas. Así es que alrededor de la iglesia generalmente encontramos maestros, predicadores, y que son parte de nuestra formación, de nuestro crecimiento. Todos nosotros de alguna manera nacimos al Evangelio en razón de la vida de alguien que nos predicó, y nos hemos ido criando, por decirlo de una manera, hemos ido creciendo, ¿no es cierto?, aprendiendo de Dios con el trabajo de otros. Así es que nos enriquecemos, nos vamos enriqueciendo con la enseñanza de algunos, con la enseñanza de aquellos que por alguna razón y de alguna manera han podido ir influyendo en nuestra vida. Entonces, por esta razón es que no debemos pretender crearnos un conflicto entre nosotros, en que este me predicó, en que este me enseñó, sino que lo que tenemos que hacer es disfrutar de eso,
Fíjense que esto es importante, amigos. Disfrutar que tengamos a alguien que pueda ser capaz de presentar el Evangelio. Una iglesia debe disfrutar de eso, no entrar en un conflicto, no entrar en una crisis, sino al contrario, disfrutar, gozarse en el Señor de la multiplicidad de dones. A veces creemos que los dones son patrimonio para algunos y para el disfrute de algunos. Pretendemos a veces que las capacidades que el Señor nos ha dado son para un grupo determinado, pero recordemos que nuestras capacidades, que nuestros dones, dice la Biblia, que son para el servicio de la iglesia y para bendición de la iglesia y para que la iglesia pueda compartir esas bendiciones con otros. Así que gocemos, disfrutemos de aquellos que nos predicaron, de aquellos que predican, pero también disfrutemos de aquellos que enseñan, ¿no? Y de esa manera entonces podemos crecer. Esas personas, indistintamente de dónde vienen, quiénes fueron, ¿no es cierto?, cuál fue su condición social, cuál era su profesión, simplemente fueron llamadas, ¿no? El apóstol Pablo diría, fueron llamadas por el llamado de Dios y por una inspiración de Dios, ¿no? Y por lo tanto son templos de Dios llamados a compartir con nosotros el Evangelio y que es el Espíritu Santo el que vive en ellos. Así es que desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, cuando nosotros nos encontramos con personas, con seres humanos, con cristianos, con creyentes, con vidas vacías, sin significado, sin objetivos, sin una calidad de vida y que tratan de satisfacer todas esas carencias, ¿no?, de manera equivocada, de manera errónea. Así es que, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Permitir que sea el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios a través de ese predicador o de ese maestro o de ese hermano o de esa hermana que tiene un don, que tiene un talento, que pueda influir con bendición en nuestras vidas. Así termina Pablo entonces este tratado que hace acerca de esta diferencia, de este colocarse, ¿no es cierto?, bajo el alero de, yo soy de, ¿no? A mí me predicó el Evangelio tal persona. La persona que nos predicó el Evangelio o que nos ha enseñado o que han pasado en nuestra vida enseñándonos de la palabra del Señor no ha sido sino parte de lo que nosotros recibimos como pueblo del Señor. Ahora bien, llegamos entonces al capítulo 4. Quizás sea y con mayor fuerza, o más bien con mayor fuerza que el apóstol Pablo, hable sobre las divisiones y este espíritu partidista que existía en la iglesia de Corinto. Somos de aquí, somos de allá, pertenecemos aquí, pertenecemos allá. En este capítulo, el apóstol Pablo expone cuáles son las condiciones de un siervo de Dios y qué es lo que debe controlar la vida de una persona que procura tener una conducta cristiana. Por eso dice en el texto 1, por tanto, los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Fíjese usted, voy a volver a leer el texto. Dice, por tanto que los hombres nos consideren como servidores, y yo pondría con negrilla y subrayado eso, servidores de Dios, y administradores, y también lo subrayaría, y también lo pondría en negrilla, y administradores de los misterios de Dios. Y ese de los misterios de Dios lo pondría con mayúscula. Porque vamos a mirar un poco esto. ¿Por qué hago esta salvedad? Por lo que voy a decir a continuación. Primero que todo, nosotros somos simplemente siervos de Dios, siervos. Es decir, cada creyente no es más que un ayudante de Dios, es un siervo de Dios. En ese sentido, cada creyente, todos, sin distingo del don particular que el Señor nos haya dado a cada uno, tenemos la tarea, tenemos el deber de predicar el Evangelio de Jesucristo a alguien, ya sea con nuestra propia vida, con nuestra propia forma de ser,
o quizás también simplemente con nuestros actos, con aquellos actos que nosotros vivimos, que nosotros tenemos y que nos deben ayudar a vivir una experiencia cristiana de manera que podamos comprender el propósito y el plan de Dios para nosotros. Simplemente eso, cada creyente es un predicador, ¿no? Ahora, cada creyente es una influencia en el mundo, en la sociedad, una influencia que amigos, se transmite consciente o inconscientemente. ¿Ya? Querámoslo o no. La cuestión aquí entonces es, ¿qué mensaje, qué clase de mensaje es el que estamos transmitiendo? ¿Cuál es el mensaje que estamos dando? ¿Cuál es el mensaje que estamos transmitiendo? ¿No? Aquí, en este texto, el apóstol Pablo llama a las personas, a los creyentes, a usted y a mí, nos llama siervos de Cristo, un administrador de los misterios de Dios. En el tiempo en que Pablo está escribiendo, un siervo no era otra cosa, o un administrador, no era otra cosa que una persona encargada de los asuntos de la vivienda familiar ante el propietario. Recuerde usted, cuando leemos la historia de José, nos encontramos con que su señor lo puso como administrador de toda su casa. Es decir, para un administrador todo eso está a su disposición para que él lo administre bien. El administrador era el encargado de los asuntos domésticos, ¿no? De los asuntos domésticos. Era el encargado de la comida, de la ropa, de todos los asuntos de la vida familiar. Él debía preocuparse también de las necesidades que tenía la familia, las personas. Por lo tanto, el siervo de Cristo, su tarea es entregar la palabra de Dios, administrar la palabra de Dios a los miembros del cuerpo de Cristo. Y aquí aparece nuevamente la palabra misterio. Recuerde lo que dijimos cuando hablamos acerca de esto, que los misterios tenían que ver con aquellas cosas que no han sido reveladas, ¿no? Entonces, somos los encargados de revelar, de traer claridad sobre los misterios subrayados de Dios. De Dios, ¿ya? Aquí podemos decir que, o como dice el apóstol Pablo, que esos misterios que no podían entender el hombre natural, ese hombre sin Dios, no puede entenderlo. ¿Y por qué no puede entenderlo? Porque han de ser comprendidos a la luz de la guía, de la conducta, de la conducción del Espíritu Santo sobre una persona. Por tanto, quien no tenga el Espíritu Santo malamente podría comprender las cosas espirituales. El misterio aquí se refiere a la sabiduría de Dios. Concretamente, se refiere al Evangelio. Ese mensaje de la cruz, la locura de la cruz, que lo comprenden, que lo entienden, que lo pueden compartir de manera clara y transparente solo aquellos que han recibido la revelación por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que para muchos es incomprensible esto. Por eso es que para muchos, cuando intentan entender las Escrituras, no pueden hacerlo. Y no pueden hacerlo, amados, simplemente porque han de ser entendidas a la luz de la conducción, de la claridad que da el Espíritu Santo. Por tanto, entonces, teniendo esta consideración que somos administradores de estos misterios de Dios, debemos nosotros simplemente
compartirlos a otros. Ahora bien, en Mateo, en el capítulo 13, cuando nosotros miramos allí, Jesús les habló de diferentes temas que por supuesto tenían una estrecha relación con esos misterios. Y quiero llevarlos al capítulo 13 de Mateo. Mateo capítulo 13. Y fíjense que no voy a leer los textos, pero voy a leer solamente los títulos. Está la parábola del sembrador. Jesús explica esa parábola, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, de la levadura, el por qué Jesús usa las parábolas, la red, tesoros nuevos y viejos. Todo esto está contenido en el capítulo 13 del libro de Mateo. Así es que surge entonces la pregunta de Jesús, que hace en el texto 51 del capítulo 13. Y dice lo siguiente el Señor. Jesús le dijo, dice Mateo, ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Habéis entendido que sois los encargados de sembrar la palabra de Dios? ¿Habéis entendido que solo a Dios le corresponde separar el trigo de la cizaña? ¿Habéis comprendido que el Evangelio crecerá y aumentará como la levadura? ¿Habéis entendido por qué entonces? ¿Habéis entendido cómo se explica el reino de Dios? Entonces Jesús dice, ¿han entendido todas estas cosas? ¿Realmente ellos las habían entendido? Es muy probable que no. ¿Y por qué digo que es muy probable que no? Porque fíjese lo que dice en el texto 52. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Fíjese, todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Para qué? Para compartir con su familia. Y eso es lo que precisamente hace un administrador de los misterios de Dios y que debía estar haciendo. Es el administrador de los misterios de Dios tiene que extraer de la palabra de Dios las cosas antiguas, pero también las nuevas, el Antiguo como el Nuevo Testamento, y traerlo a las personas para que puedan comprender esos misterios, para que puedan entender. Se les ha revelado, hermano, amigo, nosotros los que creemos en el Señor Jesús tenemos la bendición, tenemos el privilegio de poder, por obra y gracia única y exclusivamente del Espíritu Santo de Dios, de poder entender los misterios de Dios. Ahora, si los entendemos, es nuestra tarea entonces, es nuestra responsabilidad entonces, poder compartir esos misterios y llevarlo a otros para que también ellos puedan entenderlo y les sean revelados. Esa es la misión de un administrador de los misterios de Dios, los misterios de Dios. ¿No? No existe, amigos, una tarea más noble, una tarea más grandiosa que eso, que ser un administrador de los misterios de Dios. Luego, el apóstol Pablo agrega en el siguiente versículo, dice, ahora bien, ¿qué se requiere de un administrador? ¿Qué se le pide a un administrador, diríamos? Mire lo que dice el texto. Lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Qué interesante es esto, hermanos. Esto es muy, muy pertinente para nosotros, porque muchas veces nos creemos doctos en tal o cual materia. Nos creemos doctos en tal o cual situación.
Pero mire lo que dice, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Observemos aquí, no se requiere que el administrador sea un elocuente o que tenga muchos dones espirituales. Lo que se le pide es que sea fiel. Es la tarea que el Señor a usted le ha dado. Lo que se le pide es que usted sea hallado fiel. Eso es lo que se le está pidiendo. Que usted sea hallado fiel, que yo sea hallado fiel. Puede ser, por ejemplo, para no hablar de otros, puede ser que yo no sea ni el mejor predicador, ni el mejor pastor. Pero lo que Dios exige de mí es que sea fiel. Fiel al mandato del Señor y cumplir la tarea a la cual Él me ha enviado. ¿Se dan cuenta ustedes? Cuando los administradores sean recompensados, no lo serán por grandes logros, no porque tengan un talento exclusivo, no, sino que será porque han sido hallados fieles. En lo que hicieron, fueron fieles. Y por supuesto, por la manera en que lo hicieron. Y luego el apóstol Pablo añade los versículos 3 y 4 y dice lo siguiente: en cuanto a mí, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Ni aun yo mismo me juzgo, aunque de nada tengo mala conciencia. No por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga, el Señor. Fíjese que qué interesante es que aquí en estos dos versículos se plantean para el ser humano, el apóstol Pablo nos plantea para el ser humano tres tribunales ante los cuales usted y yo debemos presentarnos. Podríamos llamar al primero el tribunal humano, ordinario, la opinión de los demás. Fíjese que el apóstol Pablo dice que él considera de poca importancia el ser juzgado por los demás o por cualquier tribunal humano. Es decir, él no está preocupado, ¿no? En cuanto a mí, dice, muy poco, en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes. No me inquieta, no me asusta ser juzgado por ustedes. Él se refiere aquí a esa opinión de los demás. En una versión en relación a este texto distinta a la que tenemos aquí, dice lo siguiente, está escrito de esta manera: en realidad, a mí no me interesa mucho lo que usted o cualquier persona piense de mí. No es la mejor traducción literal esta, pero es interesante la interpretación. Pareciera ser que el apóstol Pablo aquí es un antisocial, que no quiere relacionarse con los demás, que le importa muy poco a los demás. No es que Pablo fuera un hombre insensible o que tenga un desprecio hacia los demás. Él no era inmune a esas expresiones. Hoy día nosotros vemos cómo el mundo es juzgado por diferentes medios. Hoy día no solo se juzga a alguien en un tribunal, sino en una red social. Se puede decir una cosa de alguien y eso termina, pero el apóstol Pablo aquí dice, en realidad lo que me sirve no es el juzgado de ustedes los humanos. Lo que me importa aquí es el ser juzgado por Dios. Fíjese que en los versículos 11 al 13 dice lo siguiente: hasta el día de hoy, padecemos hambre
y tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos lugar fijo donde vivir. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y respondemos con verdad. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Aquí vemos esta sensibilidad del apóstol Pablo, que es afectada por las opiniones de los demás. Sin embargo, su vida espiritual no estaba influenciada por aquellas cosas. Y eso es lo que él nos plantea en este texto que nosotros tenemos aquí y que es importante para nosotros mirarlo. Hasta ahora, dice el texto 11, como ya lo leí, del capítulo 4, hasta ahora padecemos hambre. Es decir, cuántas cosas ustedes han dicho y han hecho en contra nuestra. Hermanos y amigos, aunque a usted no le guste, aunque a mí no me guste, nosotros comparecemos ante ese tribunal humano. No podemos evitarlo. En algunos países tal vez sea algo que se hace en exceso. En una oportunidad, Abraham Lincoln dijo lo siguiente: la opinión pública en este país, en los Estados Unidos, lo es todo. Es decir, lo que la prensa diga pareciera ser que eso es todo. Es lamentable eso. Hoy día las redes sociales condenan a una persona antes que tenga un juicio. ¿No? Hay un peligro en estar pendientes y acatar siempre la opinión de los demás. Y aquí vemos entonces que el apóstol Pablo es sensible a esa opinión. Pero, por lo mismo, él dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Ahora bien, hay un segundo tribunal que es de más alto nivel. Y Pablo lo llama el tribunal de la conciencia. Dice: ni aún yo mismo me juzgo. Tribunal de la conciencia. Se revelan estas palabras. Pablo dice que la conciencia no es una guía tan precisa, tan exacta, porque en realidad nosotros debiéramos ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando analizamos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el hombre era guiado según su conciencia. Él podía distinguir por su conciencia lo que estaba bien y lo que no lo estaba. Tuve miedo y me escondí, dijo Adán. El holocausto de su hermano fue mayormente aceptado porque simplemente el otro no aceptó lo que se estaba haciendo y diciendo. La conciencia. Una conciencia que nos debe ayudar es también la conciencia de los creyentes, que debe ser nuestro juicio también. Tenemos que tener cuidado, porque sí, nuestra conciencia nos va a ayudar. El apóstol Pablo, ni siquiera él evalúa sobre sí mismo, porque la evaluación de su conciencia. Por eso cuando Pablo dice, ni yo mismo me juzgo, eso es lo que está diciendo, ni yo mismo me juzgo, ¿no? No, ni aún yo mismo me juzgo. ¿Qué está diciendo? El apóstol Pablo está diciendo que hacer aquello, juzgarse por su propia conciencia, aún así no lo justifica ante Dios.
Porque amigos, seamos ciertos en que generalmente cuando nos juzgamos a nosotros mismos somos más benevolentes que con otros. Somos mucho más benevolentes que con otros. No es que Pablo esté encontrando que él tiene asuntos pendientes delante de Dios. Por el contrario, aunque él se encontraba que estaba muy bien en aquellas cosas de su propia vida, sin embargo, nada lo libraba de la responsabilidad frente a Dios. Como dije, somos muy exigentes con los demás, pero no tanto con nosotros mismos. Y el tercer tribunal que el apóstol Pablo nos plantea es el tribunal, llamémoslo el tribunal supremo, el tribunal de aquel que es nuestro amo y nuestro Señor, el tribunal de Cristo. ¿Qué está diciendo? Pablo nos está enseñando que algún día él estaría ante el tribunal de Cristo. Mire lo que dice el texto 4 de este pasaje bíblico. ¿Qué bendiciones saber? Pero el que me juzga es el Señor. El que me juzga es el Señor. Dice al final del texto 4. Y esperamos, ¿no es cierto? Y esperamos ser hallados fieles. Pero vamos a entrar en este asunto ya más a fondo cuando veamos el capítulo 5. Ahora, nos preguntamos, ¿qué es lo que será juzgado en ese tribunal? ¿Qué es? Bueno, no podríamos ser juzgados por nuestros pecados que ya han sido perdonados, como lo expresa el salmista, ¿no? La carta a los Hebreos, el capítulo 5, dice: y todos nuestros pecados están cubiertos por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Y es como si Dios no los recordara más. Si ya nuestros pecados están perdonados, no podríamos ser juzgados por ellos. Entonces, vamos a ser juzgados como administradores de todo aquello que Dios nos ha puesto como mayordomos. En Génesis, el capítulo 1, los versículos 28 al 30, quiero leerlo porque creo que es importante para nosotros entender un poco esto y verlo bien a la luz de nuestra vida. Dice lo siguiente: y los bendijo Dios, después de haber creado al hombre y la mujer, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Es decir, Dios puso al hombre como administrador, como mayordomo de toda la creación, pero también, amigos, también de administrar, de ser mayordomos del mensaje de Dios, cómo ese mensaje llega a la vida de los demás. Todas nuestras posesiones, todos nuestros cuerpos, todos nuestros recursos materiales, todo lo que tenemos
será examinado. Cómo hemos administrado todo lo que el Señor nos ha entregado. Por esas cosas, nosotros vamos a ser juzgados. Cumplimos el plan, el propósito, el desafío de entregar el mensaje del Señor. Cumplimos con ese hecho maravilloso. Así es que ser mayordomos, administradores de Dios, es muy importante. Por lo mismo, entonces, es que no somos dueños de nada. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, le pertenece a Cristo. Todo es suyo. Todo le pertenece. El mundo en que vivimos, nos ha sido entregado. ¿Pero para qué? Para que lo disfrutemos, no para que lo destruyamos. Hoy día tenemos un serio conflicto con el clima, por ejemplo. Y el cómo nosotros hemos descuidado, amigos, hemos descuidado lo que Dios nos ha entregado. Y por lo tanto, tengamos precaución sobre ello. Por eso que Pablo nos expresa ahora en el versículo 5, dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, sino esperad hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz también las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto las intenciones de los corazones. Entonces, cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Él, el Señor Jesús, es quien juzgará al hombre un día no muy lejano. Si usted y yo comenzamos a juzgar a los demás, entonces estamos ocupando el lugar del Señor. Sigamos con el versículo 6. Dice: por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Recuerden ustedes que uno de los problemas de la iglesia en Corinto eran las divisiones, ese espíritu partidista que había. Así que Pablo nos presenta este ejemplo. Y dice: Pablo y Apolos somos siervos, somos amigos entre nosotros, pertenecemos a Cristo y por lo tanto Cristo es nuestro, nos pertenece a nosotros. Y cada uno, sin estorbarse, sin menospreciar al otro, usa su propio don. Pablo no estaba mirando a Apolos, ni Apolos a Pablo, diciendo: no, es que el éxito de Pablo es que la gente se convierte. No, es que el éxito de Apolos es porque la gente crece con él y no conmigo. No, eran un complemento el uno del otro. Hermanos, en los ministerios de las iglesias, en el trabajo de la iglesia, somos un complemento. No tenemos una parcela. No es más el predicador que el maestro. No es más el diácono que el pastor, ni el pastor que el diácono, ni el maestro que el predicador. No es más un ministro de un área que el de la otra. Todos y cada uno somos siervos de Dios. Le pertenecemos a Cristo y debemos utilizar los dones y las aptitudes que el Señor nos ha dado.
Por tanto, dice Pablo, porque ¿quién te hace superior? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Tiene usted algún don? ¿Tiene usted alguna capacidad espiritual dada por Dios? Puede ser que el don, que la capacidad espiritual que usted tiene, frente a los demás aparece como más vista. Pero usted no tiene por qué enorgullecerse de eso. Porque esa capacidad le pertenece a Dios. Esa capacidad no la creó usted, no la inventó usted, se la dio Dios. Tenemos entonces que dar gracias a Dios por nuestros dones. Y yo diría también, tenemos que dar gracias aún por las habilidades, por los talentos, con los cuales cada persona nace. Un escritor debiera dar gracias a Dios por haber nacido con una capacidad de escribir. Es cierto que necesitamos prepararnos para llevar adelante nuestras capacidades y que unos se preparan más que otros. Pero ¿qué ocurre? Que generalmente nos envanecemos en nuestra propia vanagloria, creyendo que lo que tenemos, que lo que somos es nuestro solamente. Y nos olvidamos de que nuestras aptitudes, de que nuestros talentos, de que nuestros dones le pertenecen exclusivamente al Señor. Por lo tanto, honre a Dios con sus talentos, honre a Dios con sus capacidades, honre a Dios con sus dones. No son suyos. Usted no es quien es porque usted se lo granjeó, porque usted se lo logró. Eso le pertenece a Dios. Es cierto, insisto, en que algunos han buscado un mayor desarrollo de esas capacidades. Y permítanme una cuestión totalmente trivial. Alguien puede ser muy bueno para el fútbol y nació con eso. Y esa habilidad, esa persona debiera darle gracias a Dios porque nació con eso. Dios lo colocó. Pero no es menos cierto que si esa persona no se capacita, no se ejercita, no busca aprender todavía más, no podrá desarrollar esa habilidad con la que nació. Y usted, hermano, y yo hemos nacido con capacidades que son innatas en nosotros. Pero recuerde, esas también vienen de parte de Dios. Nada es nuestro. Nada es nuestro. Nada nos pertenece. Todo le pertenece a Dios. Y por tanto, a Él debe ser siempre la gloria. Vamos a dejar nuestro estudio hasta aquí hoy día. Y quiero invitarles para la próxima semana, para que sigamos estudiando esto, que de verdad es muy importante. Y recuerde, esta semana, piense en esto, nada es suyo. No nos dediquemos a juzgar a los demás. Es más, ni siquiera nos juzguemos a nosotros mismos, porque aún así encontraremos que el juicio de Dios será distinto. No porque seamos malas personas, sino porque frente al juicio de Dios siempre habrá algo. Les invito a que oremos y concluyamos nuestro estudio de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti en este día y te damos toda la honra y toda la gloria por lo que eres y por lo que haces por nosotros. Gracias, gracias por lo infinito de tu amor,
por lo infinito de tu misericordia, y porque a ti y solo a ti será por siempre la honra y la gloria. Gracias por los dones espirituales que nos has dado. Gracias por las capacidades con las que hemos nacido, pero que con ellos, tanto con los dones como con nuestras capacidades, honremos al único dueño y Señor de ellos, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga, queridos, y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.